buenas tardes a todos y todas. Soy Beatriz Miranda, profesora de literatura, directora de la cátedra Alicia Goyena, esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, que como ustedes saben, en esta gestión nos gusta llamarla y también se conoce como la Casa de Alicia. Es un placer para nosotros darles la bienvenida y recibirlos, para mí y para el equipo Quintero, en especial a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, a este primer encuentro del ciclo José Enrique Rodó, Las ideas cambian el mundo, organizado por las inspecciones de literatura, de filosofía, de historia y de inglés de la Dirección General de Educación Secundaria, a quienes, amigas de la casa además, y a quienes agradecemos muy especialmente la propuesta de que este ciclo y esta serie de encuentros habiten la Casa de Alicia en este formato virtual, porque se enmarcan maravillosamente en esto que es Octubre, Patrimonio Rodó en la Casa de Alicia. Así que les agradecemos a las inspecciones, a las compañeras que organizaron este ciclo, y antes de cederle la palabra a la inspectora profesora de literatura María José Larre Borges, que es quien va a presentar el inicio de esta jornada, vuelvo a agradecerles a todos por estar presentes hoy, por habitarnos, y muy especialmente a Adriana, a Pablo y a Aníbal. Como se los dije en las pruebas y como siempre decimos, si es la primera vez que nos habitan, que no sea la última. Muy bienvenidos todos. Buenas tardes, un gustazo participar de este ciclo con el que soñamos desde hace muchos meses. Realmente uno ve el afichecito tan hermoso y amorosamente diseñado por las colegas de la cátedra, y no imagina, o sí imagina, todo el trabajo de coordinación y de agendas que tuvimos que hacer para llegar finalmente en tiempo y forma a donde queríamos llegar. Como nosotros sabemos, el fin de semana del patrimonio de 2021 se conoce con el lema "Las ideas cambian al mundo", que es un lema muy arielista, y está dedicado a José Enrique Rodó, a los 150 años de su nacimiento. Entonces se nos ocurrió desde la inspección de asignaturas hacer un esfuerzo de diálogo de saberes multidisciplinar. Si bien José Enrique Rodó fue esencialmente un escritor de un género del cual Adriana nos va a hablar ahora, es ensayista, también fue un hombre de su tiempo, un idealista práctico, y también fue político, también fue periodista, por 3 años profesor de literatura, por unos meses director de la Biblioteca Nacional. Es un hombre multifacético. Y realmente Rodó es un hombre que cuando tiene la fortuna de viajar, es un intelectual al día de hoy sumamente reconocido por su faceta también latinoamericanista, de la cual vamos a hablar varias veces. Entonces, con las colegas de las inspecciones amigas, historia, filosofía e inglés, tratamos de ofrecerle este ciclo que queremos que les sea útil a ustedes, en tanto profesionales de la educación, y que también ustedes puedan hacer una transposición didáctica de lo que vamos a aprender en estas 3 jornadas dobles. Les explicamos un poquitito. Las intervenciones de los colegas no van a ser muy extensas, como mucho 30 minutos. Después dejamos un espacio de algunos minutos para el intercambio con ustedes. Igual en el chat pueden ir conversando y preguntando lo que quieran, ideas, aportes, sugerencias, dudas, lo que quieran, pero el formato va a ser siempre así porque son jornadas dobles, y si no se hacen realmente muy pesadas. Dobles porque siempre son 2 asignaturas las que están involucradas. ¿Está?
Bueno, ahora me toca el placer de presentar a mi amiga y colega Adriana Cuadrado. Conocemos hace más de 30 años, ella es profesora de literatura y de español. El último cargo que ocupó en la educación pública fue de profesora orientadora pedagógica, justamente en el Liceo Rodó, liceo al que quiere mucho y que realmente se distinguió enormemente el fin de semana con las actividades que organizó. Es licenciada en Letras por el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. Actualmente se dedica a la reeducación de dificultades de lectura, con énfasis en trastornos de la vista y en el desarrollo de la personalidad, y también en reeducación en dislexia. Tiene asimismo un taller de escritura, lidera un taller de escritura con énfasis en escritura terapéutica. Por último, Adriana integra la Sociedad Rodoniana. Entonces, realmente nos parecía que, más allá de todas sus cualidades como profesional vinculada con la literatura, nos parecía que, bueno, que era como la persona para tener acá. Muchas gracias a la casa, que bueno, ¿qué vamos a decir a esta altura de la casa? Que no sea excelente. Muchas gracias a la colega Catalina Videla, que también está presente, y sobre todo muchas gracias a todos y a todas. Sin ustedes esto no sería posible. Adelante, Adriana. Habíamos pensado con María José en enfocar temáticamente el símbolo y el estilo, esas dos carreteras dentro de la obra de cualquier escritor, y concretamente dentro de José Enrique Rodó. Bien. También me ha orientado el deseo de acercar algunos puntos de vista como para la eventual inclusión de Rodó en los programas, ya sea en forma oficial o como lecturas complementarias, ¿verdad? Y bueno, sin que yo quiera meterme en la transposición didáctica, quizás puedan ir surgiendo algunas ideas como para bajar, digamos, a la clase las ideas y los textos de Rodó. Bueno, lo primero que quisiera señalar es que el libro, digamos, con el que Rodó salta al conocimiento en Latinoamérica, que es Ariel, es un libro que es todo literatura, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos la primera puerta para una idea de transposición didáctica. Si bien el texto tiene sus dificultades a la hora de la lectura, primero con la intermediación docente, esa dificultad se va subsanando. Pero además, creo que un pilar en cuanto a la simplificación de la dificultad es ver que este texto está bordado, por usar una metáfora, de referencias bibliográficas literarias y también del desarrollo conceptual que anida en esas obras. Es un libro que comienza por Shakespeare y termina con Martí, Víctor Hugo y Baudelaire. Quizás estos nombres no estén a cada momento. Shakespeare sí está totalmente explicitado al comienzo, ¿verdad? Porque Rodó presenta a la figura de Ariel automáticamente dentro de la autoría de Shakespeare, ¿verdad? Sabiendo que, bueno, es un símbolo que, si bien lo utiliza Rodó y lo utiliza Shakespeare, es un símbolo literario y cultural, y también diría yo, de alguna manera, de la espiritualidad hebrea, ¿verdad? Ya que pertenece el concepto de Ariel al panteón hebreo de la mitología. Es más, anterior a la Biblia, sería la religión cananea la que ya tiene a la figura de Ariel como uno de sus representantes de Dios, ¿verdad? Entonces, ese símbolo arranca desde los cananeos, pasa por
por el mundo hebreo, pasa por el mundo griego a través de la Biblia, llega a la época del Renacimiento y Barroco, lo utiliza Shakespeare, lo utilizan otros también, y llega al siglo XIX y lo utiliza Renan. De esta fuente doble, Renan y Shakespeare, lo toma Rodó. Es muy cierto que no es ni el mismo valor simbólico que le da Shakespeare, aunque es más parecido, que el que le da Renan, a lo que utiliza el propio Rodó. Esto lo señala muy bien en su estudio sobre Rodó Petit Muñoz. A Petit Muñoz lo encontramos, bueno, en forma de libro, por supuesto, es un trabajo muy, muy antiguo, pero muy bueno, y también está en los trabajos que el semanario Marcha había hecho en homenaje a Rodó en el año 67 y en el año 71. Dicho sea de paso, esos dos materiales bibliográficos hemerotéquicos son pieza fundamental para el estudio y el conocimiento de Rodó. Bien, continúo. He hablado, aunque al pasar del comienzo de Ariel, Ariel parte de ese pedido que hace un maestro que ha terminado el curso, pidiendo una serie de seguimientos idealistas a los estudiantes a partir del símbolo. Entonces aquí ya empezamos a considerar que Rodó y el símbolo marchan juntos. La consideración de símbolo, en este sentido, es el símbolo propiamente dicho. También en el lenguaje de Ariel, y en el lenguaje sobre todo de Motivos de Proteo, libro que se publica en 1909, 9 años después de Ariel, también aparece otra conceptualización del símbolo, que es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico aparece desde el comienzo hasta el final, en Motivos de Proteo. Bueno, ¿por qué decía yo que era todo literatura? Es a pura literatura, Ariel, y ahí creo que hay una puerta de facilidad para llevar a Ariel a la clase, porque está Martí, está Víctor Hugo y está Baudelaire. Desde el punto de vista geográfico y simbólico también, en la casi antepenúltima página de Ariel, Rodó utiliza una imagen que es prácticamente la misma que utiliza José Martí en el ensayo Nuestra América. Dice Rodó: yo suelo embriagarme con el sueño de día en que las cosas reales harán pensar en que la cordillera que se yergue sobre el suelo de América ha sido tallada para ser el pedestal definitivo de esta estatua, para ser el ara inmutable de su veneración. Bueno, así como la palabra Ariel hace referencia a ara, a un altar para esa segunda parte etimológica, que es el, uno de los modos de llamar a Dios, el y el li y el ia en la lengua hebrea. De la misma manera, aparece la geografía como sirviendo de esperanza para que ese arielismo triunfe desde el punto de vista simbólico, ya que considera Rodó que la estatua pudiera ser un símbolo puesto sobre la cordillera. Esa misma cordillera, en el ensayo, como recordarán todos los colegas de literatura, quizás que han podido estudiar a Martí, Martí dice que sueña con que esa cordillera también una a todos. Dice, y tendremos que marchar unidos como la plata en las raíces de los Andes. Entonces, aquí tenemos a la geografía funcionando como ligazón simbólica para la unidad hispanoamericana, latinoamericana, hispanoamericana, que no hay tiempo de entrar ahora en la diferencia, ¿verdad?, de los dos conceptos. Bueno, con respecto a Martí quisiera agregar algo más, y es que el ensayo, tanto en Martí como en Rodó, como en José Carlos Mariátegui, como en Real de Azúa,
como en Rodríguez Monegal, fueron formas literarias, fueron géneros literarios que supieron estar en el programa de literatura. Y después, por cambios programáticos, como se da con el devenir del tiempo, no hay una sección en ninguno de los programas actualmente que haga obligatorio el estudio del ensayo. De todas maneras, cada docente, si quiere trabajar un texto de Rodó, puede entrar por el lado del ensayo o puede entrar por otra de las modalidades de género literario que las tiene también. Pero en el caso del ensayo, y me detengo acá porque María José había resaltado al comienzo, hace un ratito, este género, es el género cuya amplitud intelectual, expresiva, discursiva, permite la mayor cantidad de variantes, ¿verdad? Tanto en la riqueza literaria de la forma, como en los matices y contenidos de las distintas ideas, ¿verdad? Dice Arturo Ardao, en el trabajo sobre Rodó, perdón, que Rodó lo que representa es a la literatura de ideas, ¿verdad? Bueno, y dice Pallares que esa literatura de ideas de Rodó se expresa en ensayos, se expresa en relatos breves, se expresa en cuentos simbólicos, se expresa en reflexiones. Pasando entonces a la influencia literaria de Víctor Hugo, tenemos nada menos que a la figura del intertexto y más específicamente del intratexto, al terminar Ariel. Esta idea del intratexto es, dentro de la teoría literaria, de Greimas. Greimas, en su semiótica, especifica un recurso literario fundamental al que él nombra la intratextualidad, y dice: designa el caso en que un texto atribuye a algunos de sus fragmentos, por medio de procedimientos semióticamente calculables, el estatuto explícito de la alteridad. De ese caso dependen fenómenos, bueno, y da ejemplos, el relato, la parábola, en fin. Quiere decir que, si lo miramos desde el punto de vista de la teoría de Greimas, o si lo miramos desde otras muchas teorías que a lo largo de las últimas décadas del siglo XX han enriquecido los estudios literarios, Vladimir Prop, por ejemplo, la característica del autor, al darle la palabra, del narrador, técnicamente, ¿verdad? Le da la palabra a otro, consiste en un recurso que al mismo tiempo hace ingresar todo el contexto cultural de esa otra voz. Estamos hablando de la diégesis y de la heterodiégesis de Bakhtin, por ejemplo, de Mijaíl Bakhtin. Entra entonces, con un personaje de Víctor Hugo, entra no solamente la temática de Víctor Hugo en Ariel, sino que entra la Revolución Francesa. Creo que esta puerta de análisis es una puerta que está para ser aprovechada, porque el tema de la Revolución Francesa, igual que toda la historia política del siglo XIX en Francia, sobre todo las barricadas, no solamente tiene lugar en los programas, sino que tiene una total vigencia y necesidad de conocimiento y de valoración en los estudiantes, ¿verdad? Entonces, ese personaje es Enjolras, personaje emblemático de Víctor Hugo en Los Miserables, a quien Víctor Hugo le da el poder de, una vez que ha muerto un revolucionario jovencito, niño, Gavroche, una vez que ha muerto Gavroche, Enjolras, que también es joven y tiene muy claras las ideas, toma la bandera de continuar la lucha revolucionaria. Por lo tanto, de una manera heterodiegética, Rodó está haciendo la acción simbólica de darle la palabra a un revolucionario y de darle la palabra
a la literatura francesa a la que tanto admiró. Leo, porque es muy breve, la última parte de Ariel. Y fue entonces, tras el prolongado silencio, cuando el más joven del grupo, a quien llamaban el Solraz, por su ensimismamiento reflexivo, dijo, señalando sucesivamente la perezosa ondulación del rebaño humano y la radiante hermosura de la noche. Dice él, mientras la muchedumbre pasa, yo observo que, aunque ella no mire al cielo, el cielo la mira. Sobre su masa indiferente y oscura, como tierra del surco, algo desciende de lo alto. La vibración de las estrellas se parece al movimiento de unas manos de sembrador. Bien. Hay otra referencia que la dejaría, que es la a Baudelaire, la dejaría por si me queda un minutito después. Quería hacer referencia a un aspecto muy importante, a mí me parece importante, en cuanto al estudio de Rodó y al estudio de otros corpus literarios. Con respecto a la obra de Baudelaire y de la literatura modernista, de la cual Baudelaire es un antecesor con el simbolismo, ¿verdad? Yo sugeriría la lectura de Walter Benjamin. Walter Benjamin, este gran crítico, filósofo, no hay género del conocimiento que no haya tocado, él nos ayuda a comprender mejor el hecho cultural, ¿verdad? A verlo mejor, a ver todo lo que hay en el arte, en la sociedad, en la cultura, y sobre todo en la literatura, con una nueva posibilidad. Uno de los temas que nos hace ver mejor es la modernidad. El estudio de Walter Benjamin sobre Baudelaire, como se dice en forma vulgar, no tiene desperdicio. A través del estudio de Baudelaire viene a despertar, lógicamente que no conoció a Benjamin Rodó, ¿verdad? Pero la lectura de Benjamin ayuda a entender toda la presencia de la modernidad que hay también en Rodó. Es una modernidad desde el punto de vista literario y desde un punto de vista extraliterario. Justamente dentro de un ratito vamos a estar escuchando a la actriz Virginia Ramos en un texto que se llama El barco que parte. Es un pequeño texto, un pequeño relato del libro Motivos de Proteo. La valoración de la primera parte no la voy a hacer ahora, quizás no haya tiempo, queda para que lo hagan ustedes, pero cuando el descriptor, o sea, ese narrador descriptor en discurso reflexivo, en la última parte, nos muestra al barco que regresa, uno de los elementos que coloca como esa carga bendita, esa carga sagrada que trae el barco de su regreso de Europa, no está la palabra Europa, pero está la referencia a que viene cargado de elementos culturales, arquitectónicos, industriales, y vienen los conocidos y emblemáticos hierros forjados que llenan nuestra ciudad de Montevideo y todas las capitales de América Latina, en cuanto al trabajo del Art Nouveau, por ejemplo, ¿verdad? No solamente la estatuaria, sino toda la arquitectura está presente con un movimiento cultural, artístico, de Europa a América del Sur. En otros momentos, Baudelaire, paseando por la ciudad de París, en el libro los pasajes lo dicen, no tanto en los poemas, sino en los pasajes, presenta esta figura de admiración del hombre que va registrando los hechos artísticos y culturales, y también la miseria, por supuesto, todo lo que tiene la ciudad para ofrecer. No es la ciudad así nomás, es la gran ciudad cuyo desarrollo emblemáticamente crece en forma exponencial y llega a ser un tópico literario.
Bueno, esto lo rescata muy claramente Walter Benjamin, habla de ese caminante que pasa por la ciudad y sus signos, ese caminante es el flaneur, y esos signos están, repito, están en Madrid, están en Londres, están en París, están en Montevideo, están en los techos de los grandes pasajes, ya sea la estructura de hierro que tenemos en nuestro querido Mercado del Puerto, en una gran construcción en la ciudad de Santiago de Chile, esas estructuras de hierro que venían semifabricadas para que el obrero uruguayo lo terminara de construir. La siguiente referencia que quería hacer es que, y apurando un poco, haciendo síntesis, si bien la obra de Rodó tiene su dificultad en la composición, en el manejo de un lenguaje muy rico, de un lenguaje muy selecto, de una gramática con enunciados extensos, con un uso muy copioso de la oración subordinada, brillantemente, por cierto. Cuando llega a la recorrida final previa a su muerte, Rodó, en el año 16, a Europa, le toca, de alguna manera, hacer este recorrido del flaneur, ¿verdad? Si bien en la última ciudad, que es Palermo, va a tener una historia muy triste su viaje, ¿verdad? Su camino final, al pasar por las iniciales, como por ejemplo Barcelona, Madrid, también Nápoles, hace un uso muy rico de esas culturas, se da una vida cómoda. Él había salido de Montevideo con muchísimos problemas, no solamente financieros, sino políticos, por su enfrentamiento con José García Ordóñez. No es tema de hoy, pero es un tema complementario, ¿verdad?, que hace también a la literatura. Entonces, en esa recorrida final, él muestra, a través de brillantes descripciones, y aquí vuelvo al tópico del estilo, brillantes descripciones, cómo la palabra puede hacer un trabajo parecido al del pincel, al del cincel de la escultura, y digo entre paréntesis y subrayando también que la escultura es fundamental en la obra de Rodó. Hay un texto que se llama Diálogo de bronce y mármol, de este último libro, donde hay un despliegue de la belleza de la escultura en general y de la escultura en particular. La característica de estos libros, de estos escritos, es que presentan una forma de escritura mucho más sencilla que la anterior. Y tiene una razón pragmática, esta simplicidad, digamos. Y es que ese viaje lo hace bajo un contrato de corresponsalía con una revista de Buenos Aires, llamada Caras y Caretas, una revista que, si bien tenía un perfil cultural, también era una revista de difusión popular. Por lo tanto, lo contratan para que haga estos escritos, estas fotografías, digamos, desde Europa, y con ese sueldo es que él pudo vivir ese año que va desde julio del 16 a el 1 de mayo del 17, en que muere en Palermo, Italia. Sé que se me han quedado muchos temas, pero quisiera ir finalizando recogiendo un poquito la importancia de Motivos de Proteo, que es una obra que también nos invita a la transposición didáctica por lo siguiente. 50 años después de Motivos de Proteo, Umberto Eco consagra el concepto de obra abierta, ¿verdad? Ese concepto de obra abierta ya está totalmente maduro en Motivos de Proteo. No solamente en la ejecución del libro, sino en la teorización que él hace con respecto a esa forma, siempre dinámica, siempre en crecimiento, que tendrá ese libro, como los siguientes que él pensaba construir, no como corpus textuales cerrados y finitos, sino en permanente actitud de tener esas hojas abiertas para que pudieran ir llegando nuevos textos, nuevas miradas. Uno de los textos de Motivos de Proteo
es el barco que parte, ¿no? Allí él se luce también con la descripción, realza el tema del agua, y vuelvo ahora muy rápidamente a lo simbólico. Así como Ariel es un símbolo claro, creo que el símbolo que preside la obra de Rodó, también el agua es un símbolo natural y cultural, además de cósmico, digamos, porque es uno de los elementos naturales del universo. La presencia del agua, que está en otras páginas como la parábola Hilas, que la recomiendo su lectura, y está el agua en forma del mar y el agua en forma del estanque, que en su quietud atrapa a Hilas, se lo traga, digamos, como un espejo que busca una identidad que queda en el misterio, ¿verdad? Mientras el gran barco de los argonautas sigue camino hacia su destino, ¿verdad? Bueno, esta parábola entonces hizo una muy breve referencia, disculpen, y vuelvo a la temática del barco que parte, que se apoya totalmente, por supuesto, en el agua, pero se apoya sobre todo en la belleza del paisaje. La presencia de la belleza es una de las grandes, más que figuras, es una de las constantes, ¿verdad? Filosóficamente, porque es equivalente al bien y equivalente a lo verdadero en todo el corpus textual, un conjunto de la obra de Rodó, la belleza protagonizando un sentido ético, un sentido que lo podemos vincular a las categorías aristotélicas de lo bello. El barco entonces se aleja, mientras se aleja el barco reflexiona la voz del descriptor, cronista, descriptor, narrador discretamente también, observador, ¿no? Reflexiona y lo vuelve a presentar en un primer plano, en un primerísimo primer plano a ese barco, volviendo cargado de todos esos elementos de la modernidad que marcó el pasaje de una etapa a otra de la humanidad, ¿verdad? Bueno, yo entonces haría pausa por acá, sabiendo que quedaron muchas cosas del nivel simbólico y del nivel estilístico, sobre todo el nivel estilístico periodístico de la primera parte de su vida. María José, si tú querés, no tengo ningún problema después en hacer un repartidito sobre este tema, que es muy importante, porque el estilo periodístico, que había nacido en el siglo XIX, en la vida de Rodó, siendo él un jovencito, nació de la admiración que tenía Rodó, y aquí volvemos a la intertextualidad, la admiración que tenía por aquellos escritores argentinos que habían llegado por el exilio a ubicarse en Montevideo. De esa época es nada menos que el periódico El Iniciador, ¿verdad? Un resumen de la corriente romántica y del periodismo con el mismo sesgo en nuestro país. El Iniciador del año 38 y después de la década del 45, estoy hablando de 1845, por supuesto, ¿verdad? De toda esa década que hace madurar un estilo literario romántico que no deja de estar también presente en algunas concepciones poéticas y discursivas también de Rodó. Bueno, entonces yo paro por acá, y si alguien tiene alguna consulta, y si está a mi alcance contestar, lo hacemos. Y si no, pasamos a escuchar a la actriz Virginia Ramos, que con una voz profesional nos brinda lo que nosotros también podemos hacer nosotros frente a nuestros alumnos, que es brindarles una experiencia auditiva de calidad. Mira la soledad del mar, una línea impenetrable la cierra, tocando al cielo por todas partes, menos aquella en que el límite es la playa. Un barco, ufano el porte, se aleja con palpitación ruidosa de la orilla. Sol declinante, brisa que dice «vamos», mansas nubes. El barco se adelanta dejando una huella negra en el aire, una huella blanca en el mar. Avanza, avanza sobre las ondas sosegadas.
Llegó a la línea donde el mar y el cielo se tocan. Bajó por ella. Ya solo el alto mástil aparece. Ya se disipa esta última apariencia del barco. Cuán misteriosa vuelve a quedar ahora la línea impenetrable. ¿Quién no la creyera allí donde está término real, borde de abismo? Pero tras ella se dilata el mar inmenso, y más hondo el mar inmenso aún. Y luego hay tierras que limitan por el opuesto extremo, otros mares, y nuevas tierras y otras más que pinta el sol de los distintos climas y donde alientan variadas castas de hombres. La estupenda extensión de las tierras pobladas y desiertas, la redondez sublime del mundo. Dentro de esta inmensidad hallas el puerto para donde el barco ha partido. Quizás, llegado a él, tome después caminos diferentes entre otros puntos de ese campo infinito y ya no vuelva nunca, cual si la misteriosa línea que pasó fuese de veras el vacío en donde todo acaba. Pero he aquí que un día, consultando la misma línea misteriosa, ves levantarse un jirón flotante de humo, una bandera, un mástil, un casco de aspecto conocido. Es el barco que vuelve como el caballo fiel a la dehesa. ¿Acaso más pobre y leve que al partir, acaso herido por la perfidia de la onda? Pero acaso también sano y colmado de preciosas cosechas. Tal vez, como en alforjas de su potente lomo, trae el tributo de los climas ardientes, aromas deleitables, dulces naranjas, piedras que lucen como el sol, o pieles suaves y vistosas. Tal vez, a trueque de las que llevaba, trae gente de más sencillo corazón, de voluntad más recia y brazos más robustos. Gloria y ventura al barco. Tal vez, si de más industriosa parte procede, trae los forjados hierros que arman para el trabajo la mano de los hombres, la tejida lana, el metal rico, en las redondas piezas que son el acicate del mundo. Tal vez trozos de mármol y de bronce, a que el arte humano infundió el soplo de la vida, o mazos de papel donde, en huellas de diminutos moldes, vienen pueblos de ideas. Gloria, gloria y ventura al barco. Preciosa, bueno, hemos terminado. Presentación, preciosa lectura. Tú la conoces a Sí, Virginia, ¿te acordás? sí, la conozco a Sí, sí. Virginia, claro que Sí, 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 y sí. claro, leído por una Realza. actriz de esa calidad, Claro, le da claro. a esa, como tú decías, Claro. esa prosa de Urdímbere, a veces bastante cerrada, tan exquisita, donde abundan las subordinadas, las preguntas retóricas, digamos, menciones a la antigüedad, Claro. una construcción compleja desde el punto de vista sintáctico y densa desde el punto de vista semántico. Claro. Sin embargo, nuestros profes, te digo, y tú que nos has dado una mano enorme en el Liceo 1 en estos días, han hecho maravillas desde el punto de vista didáctico, porque creo que compartimos todos quienes estamos acá, en el acuerdo o en el disenso. Rodó ofrece un material de una vigencia espectacular en la actualidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, yo ahora, si los colegas, muchísimas gracias Adriana, no, si los colegas a quieren hacer alguna pregunta, estuvo clarísimo, y además un desafío de rodó en media hora, es como impresionante. Vamos a pasarle la posta a Filosofía, y si los colegas quieren hacerle preguntas a Adriana, vayan utilizando el chat o dudas o lo que ustedes consideren. Muchas gracias. Gracias a todos.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Mi nombre es Alejandra Iriarte, soy la profesora de apoyo a Inspección de Filosofía. Muchas gracias, profesora Adriana Cuadrado, inspectora María José Larre Borges. Nosotros vamos a contar con la participación del profesor Pablo Dreus, que es profesor efectivo en la sección de Historia de Filosofía del Departamento Académico Nacional de Filosofía del CFE, y profesor adjunto en el Instituto de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho, y también profesor en el Departamento de Filosofía de la Práctica de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, todo por UDELAR, también con el profesor Aníbal Corti, que es profesor efectivo de la sección Epistemología y Lógica e Historia de la Filosofía del Departamento Académico también del CFE, y profesor asistente del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, también por UDELAR. ¿Sí? Su ponencia se titula El Ariel de José Enrique Rodó o la Fundación Mítica de América Latina. Les damos la bienvenida y por supuesto después de la ponencia de ellos está la instancia de intercambios, consultas, dudas, reflexiones, etc. Así que bienvenidos profesores y muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y queremos agradecer tanto a la Cátedra Alicia Goyena como a la Inspección de Filosofía, bueno, esta instancia que, bueno, de intercambio y en este punto en concreto desde la filosofía. Somos nosotros también los agradecidos por participar en esta instancia con todos ustedes. Bueno, lo nuestro es un poco más, somos dos y tenemos también que distribuir el tiempo de una manera lo más económica posible, y por lo tanto lo que voy a hacer en principio, bueno, para empezar nuestra ponencia, o bueno, nuestra comunicación, la hemos titulado sobre el Ariel, ¿no? Sobre el Ariel de José Enrique Rodó, o la Fundación Mítica de América Latina. Bien, voy a simplemente ahora a leer el resumen nada más de nuestra ponencia, y luego voy a comentar yo en una primera parte, unos 10-15 minutos, y luego la segunda parte interviene Aníbal con un análisis también conceptual, sobre todo del Ariel. Bien, leo el resumen y comento estas tres partes. Analizaremos en esta ponencia del Ariel de José Enrique Rodó como una obra en la que se despliega una construcción fundacional mítica. Fundacional mítica. La construcción de América Latina. La presentación tendrá dos partes. En la primera, abordaremos esta construcción como una estructura temporal. El Ariel construye discursivamente un pasado, un presente y un futuro de América Latina. Un pasado esencial e indisolublemente unido al legado cultural grecolatino y cristiano. Un presente de zozobra y de crisis espiritual, y un futuro de proyección utópica. En la segunda parte, abordaremos esta construcción como una estructura conceptual. En la construcción discursiva del Ariel, el pasado de América Latina es establecido como el fundamento identitario de una unidad de destino. El presente de la región, es decir, América Latina, es enjuiciado desde coordenadas identitarias de una forma fuertemente crítica, y su futuro es identificado a partir del mismo fundamento con un proyecto. Ni más ni menos que el de rescatar y recrear los valores de la civilización occidental en un mundo que se ha alejado de ellos. Bueno, dicho esto, paso a presentar esta primera parte, que ahora sin duda probablemente lea algunos pasajes de Ariel, pero voy a intentar hacerlo lo más sintético y didáctico posible. Bien, el Ariel de Rodó, como todos saben, obra que se publica en el 1900, es simbólico también el contexto, es decir, es una época donde no solo
está participando Ariel de un discurso, Rodó con un discurso a través del Ariel, sino que, bueno, en este momento se está reflexionando, los intelectuales latinoamericanos están reflexionando la entrada digamos, de América Latina en el contexto de los procesos de modernización. Entonces, bueno, acá, digamos, como un contexto concreto, y para eso Rodó utiliza, digamos, bueno, escribe el Ariel en el 1900, y el Ariel es considerado, en ese sentido, un proyecto identitario, como decíamos antes, un proyecto, digamos, de una búsqueda de un modelo identitario, cultural, filosófico, histórico, que permita, digamos, a América Latina, digamos, emanciparse mentalmente, porque acá ya tenemos la emancipación política, pero acá se trata de una emancipación, bueno, sí, de una emancipación mental, y el Ariel, bueno, construye ese camino, ¿no? Hacia ese camino va. Entonces, lo primero que hay que señalar, además bueno, de esta breve introducción, donde Rodó participa de este discurso, que sin duda eso ya lo dijo la profesora muy bien, es decir, hay una resignificación de la obra de Shakespeare, hay una resignificación de la obra de Renan a partir de estos personajes simbólicos, Ariel por un lado, desde el punto de vista filosófico, el espiritualismo, Caliban por el otro lado, desde el punto de vista filosófico, el materialismo, y a partir de ahí se va generando toda una tensión que recorre toda la obra, es decir, una tensión entre estas dos formas de pensar el mundo, dos formas culturales también. Incluso también lo que hay de fondo, y Rodó lo está planteando, aunque no lo dice de manera clara, pero aparece, es el problema de la raza, ¿no? Porque por un lado tenemos el Ariel, digamos, la imagen de Ariel, que, digamos, sintetiza el espiritualismo, y ahora vamos a ver esa primera parte, que es identificada con lo latino. Y por otro lado, Caliban, que es identificada con lo sajón, pero a nivel de la raza. Claro, no estamos hablando en Rodó de la discusión de la raza en términos biológicos, sino no, estamos hablando de una discusión de la raza en términos lingüísticos, educativos, culturales. En ese sentido es que se ubica, digamos, esta discusión de la raza en esa época. Bueno, entonces, la primera parada, digamos, del Ariel, que lo podemos dividir en tres partes, tener una estructura conceptual en tres partes. La primera parada, esta primera parte, es justamente esta reflexión sobre la relación entre América Latina y el legado espiritual europeo. Y acá Rodó lo dice de manera muy clara, en varios lugares. Los latinoamericanos somos occidentales, y tenemos una tradición milenaria que, digamos, soporta nuestras ideas, nuestra cultura. Esa tradición milenaria es la que está está presente en toda la obra de Rodó, pero concretamente en el Ariel, y en la imagen del Ariel, sobre todo. Y esa tradición milenaria se sintetiza en dos fuentes de pensamiento, dos fuentes de tradición. Una es, y aquí Rodó insiste mucho en esta, una de esas fuentes es justamente el espíritu clásico de los griegos. Es decir, hay una tradición concreta, bueno, Occidente tiene ese origen a nivel intelectual, y acá están los griegos, habla de los latinos también, pero digamos que rescata desde el punto de vista filosófico el espíritu clásico de los griegos, ¿no? Entonces, y gran parte de esta primera estructura del Ariel tiene, digamos, este cometido, ¿no? Es decir, de valorar justamente, en términos descriptivos, valorar esta tradición clásica, ¿no? Esta tradición del espíritu de los griegos. ¿Qué es lo que toma? También sin duda, ¿no? Es decir, desborda los límites, podríamos pensar también que desborda los límites en torno a lo latinoamericano, y podríamos pensar que también es una cuestión universal. Pero bueno, Rodó está en este primer momento valorando esta tradición, y de los griegos está valorando se ha escrito mucho sobre esto también, está valorando, digamos, esa cultura integral, ¿no? Una cultura integral, una cultura orgánica, donde todo cuadra, donde todo justamente tiene su orden. Es decir,
podemos decir, razón, instintos, bueno, incluso el individuo y lo colectivo. Hay un ordenamiento que es, digamos, armónico, y Rodó está valorando cuáles son los griegos de Rodó, cuáles que identifican el Ariel, y son estos griegos apolíneos, ¿no? Estos griegos del orden. En ese sentido, esa es digamos, el rescate, el primer rescate, sin duda, que hace Rodó de estas tradiciones. Y acá, sin duda, aparece el idealismo también, ¿no? Pero una noción que me quiero centrar, porque habría que mencionar también ahora el tema de la otra tradición, es que Rodó, a pesar de que está muy discutido este tema también al interior de la obra de Rodó, el tema de las democracias, si es aristocrática, si es más horizontal. Bueno, acá Rodó es claro y está valorando sin duda la noción de jerarquía aristocrática de los griegos, es decir, la jerarquía, es decir, los griegos fueron un pueblo grande también porque tenían esta jerarquía, este orden que, digamos, que se expresaba en su cultura. En su cultura. Entonces hay muchos pasajes en esa valoración del pueblo griego, ¿no? Esa elegancia griega, llega a decirlo, ¿no? Y bueno, hay un pasaje, por ejemplo, dice que la belleza incomparable de Atenas, ¿no? El modelo, lo imperecedero del modelo legado por sus manos, dice, y que fundó su concepción en la vida del concierto de todas las facultades humanas, en todas. Bueno, en definitiva, es decir, sigue mostrando las virtudes, ¿no? de que tiene este pueblo griego, y que él está valorando, y que también tiene esa transposición en la imagen de Ariel como una imagen espiritualista. Claro, Rodó sigue avanzando en esta valoración, pero se da cuenta, a diferencia de un autor que ha mencionado la profesora Adriana Cuadrado, que es justamente un problema concreto, es decir, cómo trasladar esta valoración de lo griego a las sociedades contemporáneas, a las sociedades, incluso a las sociedades, está pensando en las sociedades latinoamericanas, porque se da cuenta, por ejemplo, ahí, que de quién está tomando esta valoración de los griegos es un autor mencionado ya anteriormente, que es Renan. Y Renan, sin duda, no es un autor para nada democrático, no, por el contrario. Renan, si vamos a las ideas, Renan es un antidemocrático, un autor que le teme a la masa totalmente, y que siempre está advirtiendo sobre el avance de las muchedumbres, es decir, está reflexionando todo el tiempo sobre este problema, y bueno, tiene una obra Renan que se llama, que es sobre Calibán, y que trata este aspecto también, ¿no? También es una resignificación de la obra de La Tempestad en Francia luego de la Comuna, luego de 1871. Y bueno, acá Renan es un pensador claramente aristocrático. Bueno, ¿es Rodó un autor aristocrático en la medida en que está valorando este aspecto del pueblo griego? Es decir, es un pensador que dice que los que tienen que gobernar, los que tienen que dirigir son los mejores, sí y no. Es decir, porque justamente lo que observa Rodó, observa de esta valoración, es que, bueno, este aspecto aristocrático, bueno, se puede viciar. Entonces, frente al desdén de la muchedumbre. Entonces, dice que él es consciente de esta dificultad en las sociedades contemporáneas, de articularlo en las sociedades contemporáneas, y por lo tanto introduce la otra fuente de pensamiento altamente valorada por él como un modelo, digamos, otro modelo de esta civilización occidental, que es el cristianismo, ¿no? El cristianismo, justamente, sobre todo del cristianismo, lo que rescata, lo que toma Rodó, justamente, es la idea de caridad y de igualdad. Igualdad y caridad son estas dos nociones que digamos que desde ese lugar intenta corregir justamente digamos, este aspecto aristocrático de los griegos. En síntesis, esta primera parte, lo que dice Rodó, bueno, ¿qué es la cultura occidental? Bueno, justamente la cultura occidental valorada por él
es la conciliación de estos dos modelos de tradición. Es decir, la conciliación entre el modelo griego, aristocrático, y el modelo cristiano, y sobre todo el modelo católico. Después podríamos pensar dónde entran, por ejemplo, determinadas, el protestantismo, pero acá Rodó está valorando justamente esa tradición cristiana y sobre todo en su versión católica, que corrige este aspecto aristocrático. Bueno, de estos dos modelos, Rodó dice, bueno, nosotros, los latinoamericanos, pertenecemos por tradición y por cultura justamente a la síntesis de esto, a la síntesis justamente del espíritu clásico de los griegos y de la igualdad y la caridad cristiana. Es decir, de estos dos modelos tenemos, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Una concepción cultural que impregna, y Rodó dice, bueno, Latinoamérica tiene ya una tradición milenaria, que obviamente tiene que cuidar, tiene que recrear, tiene que proyectar. Bien, esto es como la primera parte, y esto se aprecia muy bien justamente la primera parte de la obra de Rodó, valorando estas dos tradiciones, ¿no? Es decir, cómo se sintetizan estas. Hay una cita, pero no quiero irme muy alto, quiero irme muy lejos, perdón, cuando dice justamente que, bueno, cuando la palabra del cristianismo naciente llegaba con San Pablo al seno de las colonias griegas de Macedonia, y Tesalónica y Filipos, y el evangelio aún puro se difundía en el alma de aquellas sociedades finas y espirituales, en las que el sello de la cultura helénica, mantenía una encantadora espontaneidad de distinción. Pudo creerse que de los dos ideales más altos de la historia iban a enlazarse para siempre. En el estilo epistolar de San Pablo queda la huella de aquel momento. Bien, pudo creerse. ¿Por qué? Porque en la segunda parte, justamente, al menos como lo leemos nosotros en Ariel, y está también, no es tampoco una invención, la segunda parte es, ¿cuándo podríamos decirlo, una especie de, como dijo Vargas Llosa sobre cuándo se jodió América Latina? Bueno, acá cuando se torció perfectamente Occidente, y dice, bueno, este dulce consorcio entre elegancia griega y la caridad cristiana duró poco. Es decir, ahora estamos sin duda ya en el presente. Está analizando la situación del presente, no solo latinoamericana, sino también europea. Y esta situación se caracteriza por una palabra que es clave también en esa época, que es la decadencia. Es decir, el presente es un presente de decadencia. ¿De decadencia en qué sentido? Decadencia de esos valores. ¿Qué valores? Bueno, lo que acabo de mencionar anteriormente, que sintetizan, digamos, el legado de esta cultura occidental. Y el responsable, hay muchos responsables de esa, digamos, o las causas, las razones de esa decadencia, Rodó lo observa justamente y eso es una cita, ¿no? En una suerte de materialismo pobre y pálido, ¿no? Que se expande como la llaneza de una pampa infinita. Es decir, justamente Rodó está observando que el avance de ese materialismo pobre y pálido, ¿qué identifica? ¿No? Ahora volvemos al problema de la raza. ¿Qué identifica? Con la raza sajona, y que identifica también con el utilitarismo. El problema es el utilitarismo. El problema de fondo, sin duda, que está haciendo que estos valores decaigan, es el utilitarismo. Sobre todo, el avance material y utilitario de la civilización que se manifiesta en gran parte de la raza sajona. Y que, no pensemos solamente en Inglaterra, porque Inglaterra es salvado desde un punto de vista, sino en Estados Unidos, en Norteamérica. Es decir, ahí justamente dice, los norteamericanos heredaron como norma de vida esta suerte de materialismo pobre y pálido, ¿no? Es decir, ese utilitarismo que es huérfano de tradiciones, dice Rodó. Y a su vez se expresa en una mal entendida democracia. Esto también está muy presente en el Ariel. Es decir, bueno, no voy a detenerme mucho que entiende qué es lo que dice Rodó por el utilitarismo, eso es
pero básicamente lo que acá se empieza justamente a tensionar esta discusión entre, por un lado, lo latino, Ariel, por otro lado, lo sajón, el utilitarismo, y bueno, el utilitarismo en realidad que es un modelo de sociedad cultural que lo dice Rodó, que es pobre y huérfano de tradiciones, pero incluso lo más importante que a nivel filosófico destaca, que digamos, tiene una desorganización moral muy grande, o genera una desorganización moral muy grande el utilitarismo, es decir, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces dice, solo se preocupan por el triunfo material. Entonces, bueno, y obviamente empieza a hablar de las costumbres, las tradiciones de este pueblo, aunque, y con esto coincidimos con Aníbal, es decir, los pasajes a veces más brillantes del Ariel justamente son aquellos en que rescata algunas virtudes, no todas, sino algunas virtudes del pueblo norteamericano. Empieza a hablar y ahí Rodó es claro y es brillante en ese aspecto. Habla de algunas virtudes epigonales, ¿no? Es decir, que no hacen al conjunto. En síntesis, el modelo militarista y pueblo de Estados Unidos constituyen para Rodó y para todos aquellos que comparten su espíritu, la principal amenaza que enfrentan los valores de la civilización occidental. Lo que normalmente se ha entendido como la nordomanía también, ¿no? Es decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que propone Rodó frente a esto? Dice, bueno, América Latina debe seguir su destino, ya está escrito, ¿no? Ese destino, y nosotros somos descendientes de griegos y cristianos, no tenemos que emular justamente contagiarnos de ese modelo, caer en la seducción de ese modelo altamente material, tecnocrático, y también que empobrece la propia vida, ¿no? Y como decíamos, hay un abaratamiento de la propia vida en ese modelo. Entonces Rodó está preocupado desde ese punto de vista, ¿no? A nivel, por eso decían, a nivel identitario, a nivel cultural, lo que busca justamente es un modelo, no es que busque ese modelo, el modelo ya está, ese modelo ya está, pero justamente en Europa está en decadencia. Y si atendemos de lo que dice el Ariel, que es una obra dirigida a la juventud, bueno, América Latina, por su proyección joven, puede recrear estos valores que han sido, digamos, estos valores que han decaído en Europa y que a su vez puede hacerle fuerza espiritual, fuerza cultural a los Estados Unidos. Se genera esta dicotomía, esta tensión entre lo sajón y lo latino que está muy presente en la obra de Rodó. Entonces tenemos esta segunda parte, como decía, que es un análisis de la situación del presente, una zozobra del presente, un abaratamiento de la vida, sobre todo dado por esta tendencia cultural, civilizatoria, como podríamos decir, materialista, y que Rodó, si bien dice que la causa materialista puede contribuir a la causa arielista, obviamente desde el punto de vista jerárquico, por mencionar algo que dije anteriormente, lo fundamental, lo principal, son los principios idealistas, es decir, que organizan la propia vida material. Por lo tanto, lo material puede, digamos, servir a la causa espiritual, no al revés. Entonces, ahí Rodó dice, bueno, nosotros, nuestro camino ya está sellado, somos descendientes de griegos y cristianos, ese es nuestro legado. Y a partir de ahí, una tercera parte que podemos identificar con, esto era el presente, hablamos pasado, presente, y ahora hablamos de futuro. Y futuro, en este sentido, es la proyección de este modelo en América Latina. No es para nada circunstancial que Rodó mencione que es una obra dedicada a la juventud de América y a los jóvenes. Porque dice a los jóvenes cuando se refiere a las personas, pero cuando dice juventud, se refiere que América Latina es un pueblo joven, ¿no? Es decir, ahí acá hay una especie, digamos, una mención geográfica también, ¿no? Es decir, todo lo que, olvídense, todo lo que está antes, no pensen, Rodó no se mete con el tema del indigenismo, digamos, esto es un asunto que para Rodó no aparece en su obra. Acá América Latina es desde la colonia en hacia adelante.
¿bien? Y tiene ese modelo cultural que tiene que recrear nuevamente, y a su vez entiende Rodó que, bueno, América Latina también por esta tradición hispanoamericana que tiene, donde lo griego y lo cristiano han sabido penetrar de una manera bastante eficiente, bueno, justamente por eso la modernidad en su versión tecnocrática y capitalista que caracteriza al norte, no ha penetrado en todos los espacios del pueblo latinoamericano. Y eso hace también que se conserven determinados valores, que son estos valores del legado tradicional de Occidente, que entiende Rodó que hay que resignificar, recrear y revalorar. Por lo tanto, la tercera parte, como que vendría a ser como el mensaje de Rodó a Latinoamérica, es justamente el futuro, ¿no? Y el futuro es, bueno, un subtítulo que pusimos, el Evangelio, otra vez propagándose sobre Tesalónica y Filipos. Es decir, otra vez, y acá, bien, como termina la disertación, el maestro Próspero hablándole a sus alumnos, obviamente hablándoles de los ideales desinteresados que se encuentran, obviamente, en esa tradición, ¿no? Entonces, una breve cita, y con esto le voy a dar pie a Aníbal, digamos, y terminaría la parte de mi exposición, ¿no? Termino citando esto. Para concebir la manera como podría señalarse al perfeccionamiento moral de la humanidad, un paso adelante, sería necesario soñar que el ideal cristiano se reconcilia de nuevo con la serena y luminosa alegría de la antigüedad. Imaginarse que el Evangelio se propaga otra vez en Tesalónica y Filipos, es decir, la América regenerada, cerniéndose sobre las realidades del presente. Es decir, acá, este es el sentido bueno, podríamos pensar, ahora Aníbal lo va a desarrollar mejor, avisa el sentido de esta utopía latinoamericana. Pero, ojo, es una utopía con ciertas características, pero no me adelanto porque no quiero spoilear a mi compañero. Así que, bueno, le dejo la palabra a Aníbal. Bueno, como Pablo adelantaba y está ya de algún modo, creo, suficientemente explícito en el título, nuestra idea es que Rodó en el Ariel de algún modo hace una construcción fundacional mítica. Ariel, en el espíritu del título general de estas conferencias, según el cual las ideas inciden en el mundo, las ideas hacen cosas, las ideas operan en la realidad. El Ariel, finalmente una obra literaria, de algún modo crea algo, constituye algo, crea algo que no existía, crea un objeto, crea América Latina. Creemos que, bueno, se puede pensar que ha habido otros actos de creación, que América Latina no fue creada una vez y para siempre, pero hay una constitución fundacional, una construcción discursiva que opera Rodó en el Ariel que tiene ciertas características. Y se puede comparar con otras construcciones discursivas. Se puede comparar esa construcción discursiva de América Latina en el Ariel de Rodó con otras construcciones discursivas, por ejemplo, posteriores. Y se pueden señalar semejanzas y diferencias. No es nuestra intención ir tan lejos, ni mucho menos. Simplemente queremos analizar en estos pocos minutos las grandes líneas de esa construcción fundacional, de esa construcción discursiva, de esa construcción mítica, de ese objeto conceptual que es América Latina, tal cual aparece construido, constituido en el Ariel de Rodó. Y entendemos que esa constitución, esa construcción se puede descomponer en tres momentos, histórica y conceptualmente. En tres momentos, pasado, presente y futuro, desde el punto de vista cronológico, digamos, en tanto esa construcción se proyecta hacia el pasado, recoge de ese pasado un legado, evalúa la situación de ese legado en el presente, nos cuenta qué está pasando hoy, bueno, hace más de 100 años, pero básicamente es como si fuera hoy, porque
la evaluación de Rodó no creo que fuera muy diferente al día de hoy. ¿Qué está pasando con ese legado hoy? ¿Cuál es la situación de América Latina hoy? Entonces, pero vale para hoy, y cuál puede, o cuál, mejor dicho, debería ser la proyección futura de ese legado. Entonces podemos descomponer esa construcción en esos tres momentos cronológicos, pasado, presente, futuro, pero también podemos sobreponer, digamos, a esa estructura temporal, cronológica, una estructura conceptual. Y podemos identificar que más o menos esos tres momentos del despliegue temporal de esta estructura constitutiva coinciden con tres elementos que, a falta de mejores títulos, hemos llamado identitarismo, antimodernismo y utopismo. Más o menos estas tres características se conectan con cada uno de estas tres características conceptuales, se conectan aproximadamente con cada uno de los momentos de la estructura temporal del despliegue de esta construcción mítica. Voy a exponer brevemente cada uno de ellos en conexión con las cosas de las que hablaba Pablo. O sea, en realidad yo voy a volver sobre los mismos temas, de algún modo tratando de complementar la exposición que hacía Pablo. Identitarismo, ese dulce consorcio entre la elegancia griega y la caridad cristiana, ¿no? Podemos usar tres títulos para identificar cada uno de estos momentos. El pasado. El pasado es ese dulce consorcio entre la elegancia griega y la caridad cristiana. Son aproximadamente las palabras del propio Rodó. El presente, esa suerte de materialismo pobre y pálido que se expande como la llaneza de una pampa infinita. Y el futuro, el evangelio otra vez propagándose sobre Tesalónica y Filipo. Esos son los tres momentos de esa construcción que es temporal y conceptual. El pasado, entonces, el dulce consorcio entre la elegancia griega y la caridad cristiana. El presente, un presente de zozobra, como decía Pablo, un presente donde un materialismo pobre y pálido se expande como la llaneza de una pampa infinita. Rodó es muy potente a veces en sus formas de expresión, y este futuro, entonces, el evangelio propagándose otra vez sobre Tesalónica y Filipos. Identitarismo, antimodernismo y proyección utópica. Identitarismo. ¿Cuál es el tipo de identitarismo de Rodó? Porque identitarismos hay muchos. Bueno, es claramente un identitarismo latinoamericano. Es una idea de unidad, llamémosle patria grande, llamémosle como nos guste llamarle, una nación latinoamericana. No es un latinoamericanismo no es un identitarismo de patrias chicas. Claramente el identitarismo de Rodó no es un identitarismo de patrias chicas, sino un identitarismo latinoamericano. Pero con esto no basta, habría que decir algo más. ¿Qué nos une a los latinoamericanos? Bueno, ahí aparece la función esencial del pasado común. Porque para Rodó ese latinoamericanismo, entendemos nosotros, se puede discutir, supongo, estamos aquí para hacer una visión de las cosas, ese latinoamericanismo no es esencialmente político, que podría serlo, y puede que lo sea en otros autores, pero ese latinoamericanismo Rodó no es esencialmente político ni geopolítico. No es económico tampoco, o no es esencialmente económico, no es esencialmente sociológico, no es étnico, y ni siquiera es cultural en el mero sentido antropológico del término. No es político ni geopolítico, no es esencialmente, no es que no pueda ser también político, es que no es esencialmente político, no es que no pueda ser también geopolítico, es que no es esencialmente geopolítico, no es que no pueda ser también económico, es que no es esencialmente económico, no es que no pueda ser también sociológico, es que no es esencialmente sociológico, ni siquiera cultural en un sentido antropológico, es espiritual. Entonces, esa unidad latinoamericana es una unidad espiritual, en un sentido, se podría decir cultural también, pero si se entiende por cultura en un sentido profundo, no en un sentido superficial, antropológico del término, sino cultural en un sentido profundo, espiritual, hasta podríamos decir metafísico. Podríamos decir que esa identidad es una identidad metafísica. Y todo lo demás viene después, que puede venir también. No es que nadie esté diciendo que una cosa se opone a la otra. Lo que decimos es, todo lo demás viene por añadidura.
Si es además un latinoamericanismo político, es por añadidura. Si es además un latinoamericanismo económico, viene por añadidura. Porque esencialmente es esa unidad, eso que compartimos los latinoamericanos, es de naturaleza espiritual. Entonces, no se trata de que aquí, en este pedazo de tierra, haya gente que se parece entre sí, digamos, en que tienen ciertos rasgos empíricos comunes, qué sé yo, intereses comunes, lengua o religión comunes, costumbres comunes, color de piel comunes. Todo eso es accesorio, todo eso en todo caso viene después. La gente que vive aquí lo que tiene es una concepción común del mundo, podríamos decir una cosmovisión común. ¿Y de dónde salió esa cosmovisión? ¿De dónde salió? ¿De dónde surge? ¿La produjo la geografía? No. ¿La produjo el clima? No. ¿La produjo la raza en un sentido étnico-antropológico? No. ¿Es producto de nuestros intereses comunes? ¿De nuestros intereses políticos, geopolíticos? No. 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 Somos herederos de esa cosmovisión que nosotros no produjimos, pero que nos ha tocado custodiarla. La tenemos en custodia. Es la tradición occidental, como decía Pablo, llegó a nosotros. ¿Cuándo llegó? Llegó en las 3 carabelas. Nosotros somos eso que vino ahí. Esa es nuestra naturaleza. En las 3 carabelas venían la teogonía de Hesíodo, las odas de Píndaro, el timeo platónico, la metafísica aristotélica, la moral cristiana, y un largo etcétera. Eso somos nosotros. Ese es nuestro pasado. Ese es nuestro legado. Lo tenemos en custodia. ¿Bien? ¿Qué pasa con ese legado que tenemos en custodia? ¿Cuál es la situación actual de América Latina? Bueno, aquí tenemos que hablar de otra característica del pensamiento de Rodó, que, en fin, entiendo que se puede discutir, que hemos denominado, a falta de una mejor expresión, antimodernismo. Rodó expresa, en Ariel al menos, de una manera muy clara, una insatisfacción respecto del mundo de su tiempo, del estado de la América Latina de su tiempo, y una gran desconfianza frente a los proyectos de modernización que las élites de su época, los proyectos de modernización que deslumbraban a las élites de su época. Por ejemplo, el que representan los Estados Unidos y la América sajona. Entonces, ¿en qué sentido Rodó es antimoderno? Bueno, me quiero apurar a decir que no es un antimodernismo político, no es un antimodernismo económico, no es un antimodernismo sociológico, ni cultural en el sentido puramente antropológico restringido de la palabra. No es un antimodernismo folclórico, no es un antimodernismo telúrico, no es un antimodernismo parroquial, no es un antimodernismo nostálgico, sino que es un antimodernismo cultural en un sentido profundo, hasta metafísico podríamos decir. Ese es el antimodernismo de Rodó. No es un parroquialismo, no es un folclorismo, no es una nostalgia de una época pasada que ya no existe, de unas formas de vida que la modernidad técnica ha destruido. No es eso. ¿Puede haber algo de eso? También, pero siempre por añadidura. Y menos literario, como comenta María José en el chat. Entonces, ¿qué representa esta modernidad que Rodó rechaza por oposición a, bueno, una tradición que valora? Bueno, es Ariel frente a Calibán. Podemos trazar una serie de oposiciones que simplifican las cosas, pero también aclaran la exposición. Entonces, aclarando que esta serie de oposiciones sabemos que simplifican las cosas, las usamos como una herramienta también didáctica. Es Ariel frente a Calibán, esa es la imagen de Rodó, es el espíritu frente a la materia, es lo alto frente a lo bajo, lo sagrado frente a lo profano, lo eterno frente a lo temporal, lo trascendente frente a lo inmanente, lo valioso en sí mismo frente a aquello que es valioso de forma puramente utilitaria e instrumental, el bien común frente a la tendencia presuntamente natural del hombre, a buscar exclusivamente el propio beneficio. La donación recíproca frente al intercambio mercantil. Es Roma frente a Cartago. Es América Latina frente a los Estados Unidos. Es eso. Entonces,
frente a una civilización, la civilización moderna o modernista, la civilización que expresa de forma más acabada los Estados Unidos, que se encuentra ordenada exclusivamente hacia el beneficio material, es la reivindicación de otra forma, vamos a decirlo así, de estar en el mundo, incluso de ser, ¿no? De otra forma de ser, de otro ordenamiento de la existencia, de otra forma de ordenar la existencia, alternativa a la del beneficio material. Que el beneficio material también puede venir por añadidura, porque tampoco se trata de poner o de establecer falsas oposiciones, pero se trata de distinguir lo esencial de lo accesorio, lo que está en el fundamento mismo de lo que viene luego por añadidura. Si luego por añadidura viene el beneficio material, fantástico. Pero si el beneficio material es aquello que ordena todos nuestros esfuerzos sociales, que ordena nuestra existencia, entonces está mal. Entonces, ¿cuál es el problema con esa situación, con ese modelo modernista o modernizante que buena parte de las élites latinoamericanas deslumbraba, ese modelo que a buena parte de las élites norteamericanas de la época deslumbraba y contra el que Rodó ostensiblemente escribe su ensayo? Bueno, hay dos problemas. Hay dos problemas. El primero es que nosotros no somos eso. Nosotros no somos eso. No somos Cartago, somos Roma. No somos Calibán, somos Ariel. No es que seamos necesariamente porque nuestra situación es una situación de zozobra, de crisis, pero es que es lo que está en nuestra esencia, en nuestra naturaleza. Lo que alguna vez fuimos, lo que en algún sentido constituye nuestra esencia y lo que deberíamos volver a ser o a recrear. Entonces no somos eso, no es nuestra naturaleza. El proyecto de transformarnos en eso supone inherentemente algún tipo de violencia sobre nuestra naturaleza, sobre nuestra identidad espiritual. No podemos simplemente convertirnos en Cartago, no somos Cartago, somos Roma, somos Atenas, somos Jerusalén, no somos Cartago. Esa es nuestra identidad, ese es nuestro legado. Y ese legado es también nuestra responsabilidad, algo con lo que nosotros tenemos que hacer algo. Porque lo tenemos en custodia y es también nuestra responsabilidad. Y no hacer nada es también una forma de hacer algo. Entonces, esta es una parte. Pero eso no es todo. Porque alguien podría decir, bueno, finalmente, es tan importante lo que somos, ¿no podemos cambiar? ¿Por qué tenemos que ser siempre lo que fuimos? ¿Por qué no podemos ser otra cosa? ¿Qué tan importante es ese legado? Vamos a concederle a Rodó que somos eso. Porque también es discutible, pero vamos a concederle a Rodó que somos eso. Bueno, a fin de cuentas, todos deberíamos tener permitido el cambiar, el dejar de ser, el convertirnos en otra cosa. ¿Por qué tenemos que ser siempre eso? Y ahí viene el segundo punto. Es que, además de que no somos eso, dice Rodó, suceder así, existir así, pasar por el mundo de esa manera, no tiene gloria. Ordenar nuestra vida al supremo fin del beneficio material no vale la pena. No somos eso y no deberíamos convertirnos en eso. Pero no solo porque no somos, que por suerte no somos, sino porque no vale la pena. No vale la pena dejar de ser lo que somos para convertirnos en eso. Porque eso no tiene gloria. Ordenar nuestra vida entonces al supremo beneficio material, como nos proponen las élites modernistas, no es una buena idea. Eso que llaman modernización, como decía Pablo, es solo el abaratamiento de la existencia. Así que pues, no somos eso por legado, por tradición, por historia, ni deberíamos aspirar nunca a hacer eso. Ese es el mensaje del Ariel. Nos parece a nosotros. Nos dice, no somos eso. Nos estamos convirtiendo en eso, o quizás en buena medida nos hemos ya convertido en eso, pero no deberíamos tomar ese destino como inexorable. Entonces es un mensaje muy concreto, nos parece. No es un vaporoso llamado a hacer algo impreciso, indeterminado, sino un concreto llamado a rechazar esa modernidad materialista, productivista,
por ajena a nuestra tradición espiritual y por intrascendente, en un sentido literal, por insignificante, por hacer intrascendente la existencia, por hacer insignificante la existencia. ¿No? Por eso es que a nosotros nos parece difícil. A ver, hay una cuestión terminológica, de si Rodó es esto, Rodó es aquello. Desde distintos puntos de vista, Rodó se lo puede considerar de muchas maneras, y se lo puede, y hay justificaciones para llamarle esto o lo otro. Pero en un cierto sentido, de una cierta manera y en un cierto sentido, nos parece difícil considerar a Rodó como a veces se hace como un pensador liberal, incluso como un pensador liberal conservador. Porque Rodó es, en alguna de sus obras, quiero matizar esto para que se entienda que no es una afirmación tajante, pero es en algún sentido un pensador muy antiliberal. Antiliberal y conservador. No antiliberal y conservador en un sentido político, ni en un sentido económico, ni en un sentido social, ni siquiera en un sentido cultural antropológico. Rodó es antiliberal y conservador en un sentido espiritual, nuevamente, metafísico. Rodó desprecia el mundo moderno, que es el mundo de la cantidad y del intercambio mercantil, el mundo de la profana horizontalidad de la materia frente a la sagrada verticalidad del espíritu. Rodó entiende que, bueno, a ver, seguramente hay muchos Rodó, pero nosotros entendemos que este Rodó, al menos, este Rodó, el de Gariel, presentarlo de otra manera, significa de algún modo bajarle el precio, ¿no? Abaratarlo, convertirlo, y bueno, mucho menos si se lo convierte en una especie de coach o de guía espiritual postmoderno, ¿no? Una cosa así como vaporosa o líquida, ¿no? Me parece que eso es sacarle el precio, bajarle el precio a Rodó, lo que, bueno, en fin, no queremos monopolizar la interpretación de Rodó, ni mucho menos. Decimos, nos parece que, estando o no estando de acuerdo con él, porque no es que necesariamente estemos de acuerdo con él, queremos discutirlo en toda su radicalidad. Queremos pensar un Rodó radical, no un Rodó vaporoso, líquido, un Rodó radical. Este es un Rodó radical. Alguien puede decir, bueno, se les va la mano, lo presentan como demasiado radical. Bueno, nos interesa discutir este Rodó radical. Nos interesa más que el otro, que es una especie de coach, una especie de espiritualista posmoderno light, vaporoso. Nos interesa este, no porque estemos de acuerdo, no porque lo estemos reivindicando, no porque pensemos necesariamente como él, pero puestos a discutir con Rodó, nos gusta discutir con este Rodó. Entonces, este es un Rodó conservador, que eso no significa, no es un epíteto que nosotros usemos para denigrarlo o para denotarlo. Estamos describiendo lo que nos parece que es un pensamiento potente, radical. Radical también en su carácter conservador, en su carácter radicalmente conservador, radicalmente antiliberal. Lo cual nos lleva a la última cuestión, que podría tratar con más detenimiento, pero no quiero abusar del tiempo, que es el utopismo. Porque alguien podría pensar, nos dicen que Rodó es un pensador conservador, y a su vez nos dicen que es utópico. ¿No hay una contradicción allí? ¿Se puede ser utópico y conservador al mismo tiempo? Bueno, creemos que se puede. Entonces me voy a permitir brevemente abordar esta cuestión, la presunta incompatibilidad entre su utopismo, esta proyección utópica de América Latina, y el carácter conservador de su pensamiento. El conservadurismo, digo, lo voy a leer y voy a tratar de ser sintético y rápido. El conservadurismo puede ser asociado con la aversión al cambio y la consecuente defensa del estado de cosas establecido, del statu quo. Los conservadores creen con toda razón que desconocemos el grado exacto en que las formas tradicionales de vida en común influyen sobre el conjunto de la vida social, que esas transformaciones no siempre sabemos dónde van a terminar, y bueno, temen al abandono de alguna de estas instituciones históricamente asentadas. Rendir cultos a los muertos, ciertos tabúes como el incesto, etcétera, etcétera. Y pueden temer a innovaciones sociales. Ahora bien, vistas las cosas de este modo, un conservador utópico puede ser un absurdo, porque un conservador es una persona que quiere dejar las cosas como están. Ahora, y una utopía es, bueno, un ideal extraordinario, atrayente, pero cuya implementación probablemente sea imposible, y desde una perspectiva de una sensibilidad conservadora, algo indeseable, peligroso, algo que no se sabe dónde puede terminar. Un conservador consideradas las cosas desde este punto de vista es una persona cauta, es una persona que más o menos quiere que todo siga como está. Ahora bien, si uno cree que lo que era bueno
que lo que era bueno, que lo que era deseable, que lo que era sano, ya se ha perdido, ya se ha perdido. Si uno cree que aquello que era valioso y que la tradición conservaba ya ha mutado en otra cosa, si uno cree que la cultura ya se ha envilecido, entonces el conservador no puede simplemente querer dejar las cosas como están. No puede simplemente querer dejar las cosas como están si las cosas ya se han transformado en otra, si el cambio ya ha acontecido. Entonces vemos en muchos conservadores de la época de Rodó, anteriores y posteriores, una tendencia que en principio parece contradictoria con su conservadurismo, pero que luego observamos de facto que no lo es, que es la negación del statu quo. Por ejemplo, el conservador no quiere dejar todo como estaba. Bueno, el conservador quería dejar una serie de cosas como estaban, pero esas cosas ya no están como estaban. Esas cosas ya cambiaron. Esa cultura ya cambió. Entonces, aquello que era valioso ya no está. Entonces, la opción de simplemente dejar todo como está no es aceptable para un conservador. Así aparecen, incluso dentro del conservadurismo, tendencias revolucionarias. Rodó no es un conservador revolucionario, no es un conservador revolucionario por talante, no es un conservador revolucionario por su disposición. Creemos que es un conservador utópico. Es alguien que cree que ese legado que se ha perdido en buena medida en este mundo del avance incontenible de la intrascendencia, del avance incontenible de la materia frente al espíritu, de la producción frente a la contemplación, de lo utilitario frente a lo intrínsecamente valioso, de lo temporal frente a lo eterno, de lo inmanente frente a lo trascendente, de lo profano frente a lo sagrado, de lo bajo frente a lo alto. En ese mundo hay que hacer algo, y hacer algo no puede ser simplemente quedarse a contemplar cómo esa devastación simplemente triunfa y se extiende por todo el planeta. Y se extiende incluso allí donde todavía no ha terminado de extenderse, como en América Latina, o por lo menos en América Latina en 1900, donde todavía había restos para resistir eso, y asistir, digamos, de manera pacífica a que las élites modernizadoras, terminen de romper todo lo que alguna vez estuvo entero. Profesor. Sí, yo creo que con esto más o menos se entendió en qué sentido decimos que se puede ser utópico y conservador al mismo tiempo, y que quizás no sean, y si hay alguna pregunta lo abordaremos. Así que yo iría cerrando por acá. Muchas gracias a los dos. Abrimos las preguntas, reflexiones, aportes. Acá tenemos Yo una le preguntaría a Adriana, volviendo un poquitito para atrás, también con los colegas de filosofía. Bueno, por algo tenemos tanta afinidad en nuestras especialidades, ¿no? Porque me daban ganas de ponerme a conversar con ellos todo el tiempo. Yo le preguntaría a Adriana si cuando el profesor Corti empezó a hacer el descarte de el tema de cuál es la raíz latinoamericanista, ¿no? de Rodó, yo preferiría llamarla hasta hispanoamericanista, no tanto latinoamericanista, y ya van a ver por qué. Le preguntaría a Adriana, y eso que se le cobra bastante a Rodó, ¿no es cierto?, que se olvida de nuestras raíces indígenas. Probablemente también hay que pensar en contexto de producción, ¿no? Estamos en 1900 y la leyenda del país sin indios está muy vigente, de hecho lo estaba hasta hace muy poco tiempo. Entonces, le pregunto a Adriana, ¿tú no pensás que hay evidencia suficiente en la obra de Rodó, que es muy vasta, que de alguna manera la amalgama del hispanoamericanismo frente a todas las condiciones materialistas de Estados Unidos se da por la lengua, por el español en concreto? Esa es una de las piezas fundantes, ¿no? Es una de las piezas fundantes, sí. Tanto es así que Rodó, político, en 1912, da su aval a dos cosas: a la creación de los liceos, ¿no? La historia de la enseñanza secundaria pública, obviamente, crece exponencialmente con la creación de los liceos departamentales en 1912.
una figura muy importante que era Gámez Marín, del mundo de la cultura y del diseño curricular, digamos, le da la derecha a Rodó para que él, a nivel del Senado, de la Cámara de Representantes, proponga y haga votar el proyecto de creación. Junto con eso tiene otra intervención muy importante, que es la de el español como lengua puesta en el programa de secundaria, ¿verdad? Todo eso también es en el año 1912, y de ahí en adelante. Hay una colega, Cecilia Manzone, que ha trabajado mucho en Facultad de Humanidades ese tema, y ahora lo está presentando en distintas ponencias en el marco también de estas fechas que estamos, digamos, recordando, ¿verdad? Ahora, si alguien tiene interés en ese punto, el día 12 de ahora, vamos a dar las dos una charla en Minas, en el liceo, y ella va a hablar sobre ese tema. Claro, la lengua, el hecho del cultivo de la lengua, con el cuidado que le da Rodó, con la elevación, con el uso de la belleza, con el cuidado, con el pulimiento, no pulimiento en el sentido que le dio en su origen horriblemente la Real Academia Española, no es pulir para que eso quede bien, pulido en el sentido de lograr un brillo. Ese carácter creo que es lo que puede hacer no solamente sentir que le está haciendo un bien al colectivo de las naciones, sino que podría hasta, no sé qué palabra usar, pero hasta conceder un perdón al hecho de que, bueno, no tuvo tiempo en su vida, en su tiempo de vida existencialmente, no tuvo tiempo de tratar el tema indígena, ¿verdad? Como dice Luis Alberto Sánchez, ni una palabra para el indígena, ni una palabra. Y en realidad él habló, en una oportunidad sí, muy bien habló, pero fue muy poco sobre el charrúa. Le faltó el tratamiento cultural del indígena de América Latina. Pero no hay una actitud en la vía contraria, que yo vea, ¿ah? Que yo vea, no. Simplemente, bueno, Luis Alberto Sánchez, desde un país como Perú, con un fuerte contingente de pueblos originales, bueno, hubiera querido que este gran pensador que estaba en la cumbre de América, del pensamiento y de la acción de América Latina, porque la difusión de Rodó fue impresionante. El Congreso de Estudiantes, por ejemplo, en México, también acá en 1912, 1908 también previamente, una repercusión tremenda. Bueno, se notó ese faltante, ¿no? Hay que ver también que Rodó fue una persona absolutamente activa todos los días de su vida en temas de la cultura del Uruguay, ¿no? Desde el Parlamento, desde el periodismo, desde su producción literaria, su estudio, ¿no? Fue un estudioso sistemático, fue un consultor de toda la biblioteca propia, familiar, que heredó de su padre, que era una biblioteca muy importante, como de la biblioteca del Ateneo, ¿verdad? Del Ateneo, con todas las líneas culturales, temáticas que estaban guardadas allí y que están. Así que sin duda sí. Ahora hay una persona que sabe mucho del no indigenismo, que es María Luisa Bategasol, que dio una charla el otro día. Así que ese tema, si gustan, se le puede preguntar a ella más. No sé, María José, si fui muy, muy amplia con la pregunta. No, me gustaría saber más, a mí me gustaría saber más. Con la respuesta que se decía. Está muy bien. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. No sé si quieren aportar algo los profesores y si no tenemos una consulta en el chat. Vos, Aníbal, ¿querés? A ver. No, en principio no. Estaría a las órdenes para alguna consulta en caso de haberla, pero o evacuar alguna duda o lo que fuere, o profundizar en algún aspecto que hubiera quedado insuficientemente expuesto o no claramente expuesto.
Pero no, en principio yo no tendría iniciativa para decir nada más. Muchas gracias. Tenemos una consulta en el chat de Pablo Pereira que dice, Aníbal mencionaba el conservadurismo espiritual. Pregunto, ¿este conservadurismo no se traslada luego a lo cultural, lo social, lo económico y lo político? Bueno, es una pregunta interesante y compleja de responder. Yo no pretendo tener una respuesta. Yo mismo tengo una duda, varias dudas al respecto. Ser conservador desde el punto de vista cultural, ser conservador en el sentido en el que hemos llamado conservador a Rodó, implica necesariamente o supone ser conservador desde el punto de vista económico, ser conservador desde el punto de vista social, ser conservador desde el punto de vista, en fin, desde otros puntos de vista políticos. Significan lo mismo. Es decir, cuando utilizamos el término conservador desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista político, ¿lo estamos usando en el mismo sentido? Bueno, hay un sentido en el que sí y un sentido en el que no. A ver, voy a decir cuál me parece que es el sentido en el que sí. Si uno cree que el mundo moderno, digamos así, la modernidad, la modernización, el conjunto de transformaciones que en Occidente empiezan aproximadamente en el siglo XVI, XVII, probablemente antes, pero el conjunto de transformaciones que llevan a un cambio radical en nuestra cosmovisión tradicional, una cosmovisión ordenada jerárquicamente desde lo alto y hacia lo alto, en favor de una cosmovisión más horizontal, también más materialista, más utilitarista, más pragmatista, por oposición a todos esos grandes lineamientos de la cosmovisión tradicional. Bueno, uno puede creer también o no que en ese paquete, va una concepción estamentaria de la sociedad, una concepción jerárquica y estamentaria de la sociedad. Puede creer o no. Yo creo que este es uno de los elementos que hacen la diferencia entre tener una visión conservadora del mundo en un sentido más cultural, más amplio, más filosófico, incluso metafísico, y tener una concepción más política, más socialmente conservadora. A veces van de la mano y a veces no. Por ejemplo, en el caso de Renan, ya mencionado, yo creo que a su vez Renan tiene una concepción cultural, metafísica, filosóficamente conservadora y también social, políticamente conservadora, en tanto su pensamiento es claramente antidemocrático, jerárquico. Rodó cuestiona a Renan en esto. Rodó abiertamente se desmarca de Renan en esto, y si bien es verdad que tiene problemas con la democracia, en tanto la democracia de algún modo es el reino de la cantidad, el reino del número, parece poder devenir en un horizontalismo que no reconoce ningún tipo de talento, ningún tipo de jerarquía espiritual. Si bien Rodó entonces tiene problemas con la democracia que no acepta sin más como una forma de organización social, y advierte sus características modernistas en este sentido, horizontalizantes, de algún modo disolventes de la natural verticalidad de la jerarquía del espíritu, no lo hace de una manera exenta de, no diría yo de ambigüedad, sino de precaución. No diría que es ambiguo, diría que es precavido, que se da cuenta
creo advertir yo, que se da cuenta de que tampoco es sencillo el asunto. Uno puede defender desde un punto de vista cultural una concepción jerárquica del ordenamiento vertical del espíritu frente al puro ordenamiento horizontal de la materia, pero si eso uno lo quiere trasladar de una manera mecánica, automática a la sociedad, a la política, a la economía, creo que Rodó se da cuenta de que eso no se puede hacer de manera tan sencilla. Entonces, creo que parte de la respuesta a la pregunta no es una respuesta acabada, ni mucho menos, pero parte de la respuesta a la pregunta tiene que ver con esto, tiene que ver con estos pensadores que son conservadores en este sentido cultural más amplio. Conciben necesariamente la sociedad como una organización estamentaria, vertical, jerárquica, donde los mejores espiritualmente hablando son los que tienen que tomar las decisiones, sospechan de la democracia. Bueno, algunos sí, otros no, algunos sospechan porque de algún modo entienden que encierra peligros, pero no dejan de reconocer también virtudes o valores en la organización democrática. Creo que es el caso de Rodó. Entonces, en este sentido, parece que hay una cierta ambigüedad que... No sé si ambigüedad es la palabra, porque ya digo que se puede usar esa expresión, ambigüedad, se puede usar otra expresión, precaución, cautela, cuidado, que en otros pensadores que son también culturalmente conservadores, como Rodó, también se advierte, también se nota, también se está presente. Entonces yo diría que no se puede hacer una traslación automática. Creo que habría que ver específicamente una cosa en la que, bueno, yo no me he detenido especialmente, que es el pensamiento social, el pensamiento político, la actividad legislativa de Rodó, todas cosas que darían cuenta de cuán conservador fue en su práctica política, en sus intervenciones concretas, en su concepción de la sociedad, de la economía, de la política, toda una serie de cosas que me exceden y sobre las que no estaría en condiciones de expedirme en este momento, ni mucho menos. Pero creo que lo que sí diría es, una cosa no necesariamente lleva a la otra. Una cosa puede llevar a la otra o no. Depende de los casos, depende de las situaciones. La situación de Rodó habría que estudiarla con más cuidado antes de hacer un pronunciamiento siquiera cercano a lo categórico al respecto. No sé si he sido claro. Sí, sí, clarísimo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a los dos. Lamentablemente tenemos preguntas en el chat, pero ya estaríamos sobre el final, así que le doy la palabra a la inspectora Lilian García y agradecemos la participación de todas y todos y de la ponente y de los ponentes y de la inspectora y de los inspectores presentes también. Bueno, gracias Alejandra. Bueno, primero a nuestros ponentes de la tarde de hoy, a todos los participantes, darles en nombre de este grupo de inspectoras las gracias por darnos la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y de poder generar espacios de pienso colectivo, que creo que siempre nos permiten, siempre son acotados en el tiempo, pero siempre nos permiten seguir pensando juntos sobre esta realidad, ¿no? Entonces, primero, bueno, nuestro agradecimiento a todos ustedes, por supuesto, como siempre, a la cátedra Alicia Goyena. Creo que en nombre de las colegas me animo a decir que nuestros objetivos en este primer encuentro se han cumplido, dado que logramos resignificar la figura de Rodó, logramos de alguna manera promover un enfoque multidisciplinario, multifacético del autor. Creo que generamos y empezamos a generar espacios colectivos de encuentro, de pienso y de abordaje del mismo trabajando juntos, y de alguna manera pusimos en el tapete y vamos a poner en el tapete de este mes de octubre la figura de este pensador, de este escritor, de este político uruguayo del 900, que
que sin duda podemos tener opiniones distintas del mismo, pero que lo que no podemos eludir es la posibilidad que nos da de pensar y de abordarlo con, digamos, la profundidad que merece el autor. Es un autor que merece nuestra atención y nuestro tratamiento de una mirada profunda, dado que abarca, como decían tanto Adriana, Pablo y Aníbal, realiza un abordaje multifacético. Adriana se centraba en el aspecto literario, los profesores de filosofía planteaban cuestiones culturales, antropológicas, políticas, sociales, que hacen al aporte que nos deja Rodó, y creo que desde ese lugar, muy bienvenidos los aportes que hemos tenido en la tarde de hoy. Creo que lo que no logramos, que queríamos lograr, era más intercambio, no lo logramos porque el tiempo nos lo permitió, más intercambio con nuestros asistentes, en eso estamos en un debe, en las próximas capaz que tenemos que cuidar los tiempos, porque lo que nos pasó es que es tan rico y tan a profundo todo lo que se abordó, que quedamos en deuda con algunos compañeros. Pero también nos parecía importante poder cumplir con los plazos y los tiempos que nos habíamos pautado, en respeto a todos los asistentes del día de hoy. Así que desde las inspecciones todas, gracias, saludos y hasta la próxima. Gracias por haber estado. Gracias a los ponentes nuevamente por esa calidad y por ese trabajo profundo que hicieron del autor. Y bueno, en nombre de las inspecciones volveremos y los volveremos a convocar. Así que muchas gracias, y le daría la palabra a Beatriz para que cierre las puertas de la casa. Hasta la próxima. En realidad, como que las puertas nunca las cerramos, por suerte. Las mantenemos pero un poco, ahora es de noche. Todo el tiempo, no importa, ¿viste? Esto es así, ahora más todavía. Pero no, hago mías en realidad, Lilian, gran parte de tus palabras. Sin duda alguna, un encuentro enormemente enriquecedor y motivador, y sí rescato además que lo que planteabas, ¿no?, en relación a que muchas preguntas, hubo muchos planteos en el chat que bueno, por cuestiones de tiempo no han podido ser trasladados, ¿no?, desde los asistentes a los expositores, que no se pierde eso, ¿verdad? Como lo conversábamos tanto con Adriana como con Pablo y Aníbal, ese chat de Zoom va a estar descargado, les va a llegar a ellos por mail, y el espacio de intercambio continúa porque los encuentros continúan, ¿verdad? Si bien va a haber otros expositores, los asistentes muchas veces vuelven a estar, la Casa de Alicia sigue siendo un mecanismo de encuentro y de intercambio para que esas preguntas que quedaron planteadas, esos cuestionamientos, puedan encontrar a ese asistente que lo hace con los expositores y este intercambio continúe. Así que muchísimas gracias a todos, realmente ha sido muy enriquecedor este primer encuentro, y nos seguimos viendo seguramente con este ciclo el martes 19 de octubre. Y bueno, bienvenidos siempre para la Casa de Alicia, un honor recibirlos. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Ah. Gracias.